Bien, muy buenas tardes. Si me escuchan y alguien que esté con cámara me hace una señal de que estamos escuchando mi voz para poder continuar. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Pues para seguir con el programa y ser muy disciplinados con el tiempo, como estamos pidiendo a todos nuestros ponentes, iniciamos puntualmente con este segundo bloque de ponencias de nuestra diáspora hídrica, jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento del agua. Y para moderar este segundo bloque tenemos la fortuna de que nos acompañe y le agradecemos muchísimo esta colaboración al maestro Jorge Alberto Arriaga Medina. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO. Jorge, muchísimas gracias, muy buenas tardes y pues adelante con la moderación de este siguiente bloque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marco, y muchísimas gracias a LIMTA por permitirnos ser parte de esta iniciativa, que es muy interesante el hecho de congregarnos jóvenes para platicar sobre los temas que estamos desarrollando de investigación. Es algo que creo que es muy importante y que, como dijo hace un rato el doctor González Villarreal y el doctor Pedroso, puede salir de esto algo muy interesante para un ambiente de innovación que nos lleve a nuevos proyectos. Permítanme rápidamente repetirles las reglas de esta sesión. Cada uno de los ponentes contará con 12 minutos. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo porque son varios los ponentes que tenemos el día de hoy. Después de estos 12 minutos tendrán 3 minutos para responder las preguntas que se planteen en el chat. Por favor, todos los asistentes, en cualquier momento pueden realizar sus preguntas por el chat y nosotros se las haremos llegar a los ponentes. Pues bueno, entonces básicamente estas son las reglas y se mantendrán en todo momento los micrófonos apagados, salvo para el ponente. Y invitamos a los ponentes a que también prendan su cámara cuando estén hablando para que nos conozcamos entre todos. Bueno, la primera ponencia del día de hoy la va a dar la doctora María Guadalupe Díaz Santos, que nos acompaña del Colegio de México. Se titula Vulnerabilidad Sociohídrica en la Ciudad de México. Por favor, María, si puedes compartir tu pantalla. Claro, buenos días a todos y todas. Voy a buscar mi pantalla. Compartir. Ahí ya se ve completa, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy María Guadalupe Díaz Santos, soy apenas estudiante del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México y estoy haciendo una investigación sobre la vulnerabilidad sociohídrica en la Ciudad de México, específicamente analizando el tema del tandeo y la mala calidad del agua en varias colonias de aquí de la Ciudad de México. Mi comité está integrado por la doctora Judy Domínguez y por la doctora Gloria Soto Montes de Oca. Bueno, en esta breve presentación quiero hablarles un poco del diagnóstico que nos acompaña, ya se ha hablado, pero profundizar en la Ciudad de México, compartirles cuál es mi propuesta teórico-metodológica, compartirles también algunos hallazgos brevemente y algunas reflexiones finales. Como se ha hablado, en la Ciudad de México tenemos una conjunción de distintas problemáticas que vienen tanto de temas urbanos como de temas económicos, de temas técnicos, de temas biofísicos, de temas geográficos, etcétera. Y solamente voy a señalar algunos para ir como viendo en dónde estamos paradas y parados. Tenemos un problema de expansión urbana, cada vez hay más obras en zonas donde hay déficit hídrico. Se ha contabilizado que en los últimos 6 años, por ejemplo, se construyeron 1,200 obras en este pedacito de ciudad. Tenemos un tema de sobreexplotación, 4 de los 7 acuíferos están sobreexplotados. Tenemos un tema de estrés hídrico, se extrae 6 veces más agua de lo que se puede recargar. Tenemos una red obsoleta de infraestructura en donde se ha contabilizado al menos el 40% del agua que no se contabiliza, en realidad que puede ser por tomas clandestinas o por estos negocios del mercado negro de pipas, por ejemplo. Tenemos plantas de tratamiento que terminan siendo elefantes blancos y por eso solamente tenemos el 10% de agua residual tratada. Tenemos problemas de captura política en poblaciones donde no tienen acceso al agua, donde se condiciona el acceso de la pipa o el otorgamiento de un tinaco a cambio de un apoyo partidista. No tenemos un plan de prevención y manejo ante emergencias
como lo hemos visto en los pasados sismos y ahora en la pandemia, en donde, bueno, se responde de manera improvisada con dotación de pipas, con renta de pipas, con solicitud de préstamo de pipas, pero no hay un documento con el que se pueda seguir. Eso es evidente cuando encontramos casos que se han pagado hasta 4,000 pesos, por ejemplo, por una pipa en estas condiciones de emergencia. Y todo esto, entre muchas otras cosas como subsidencia, como la planta laboral, por ejemplo, SACMEX y muchos otros elementos, pues condicionan y llegamos a una situación de desigualdad social y espacial en el acceso al agua. Esta desigualdad en particular yo la observo desde el tandeo. El tandeo, algunas autoridades me han dicho que el tandeo se da en toda la ciudad y por eso no tendría que ser un problema. Sin embargo, el tandeo sí tiene que ocupar como la atención de los que investigamos estos temas, porque en el 2010 el servicio de agua se distribuía al 25% mediante esta forma, el tandeo. Y desde el 2010 se calculaba que para el 2025 iba a ser el 55%. Sin embargo, esa cifra ya se alcanzó en el 2018. Vamos 7 años adelantados a esta crisis hídrica, y el tandeo es una forma en cómo se está distribuyendo de manera intermitente el servicio de agua por la red pública, que puede ser por horas al día o por días a la semana o incluso por horas a la semana. Sin embargo, la definición del tandeo no está en ningún instrumento de política pública, no está en la ley, no está en nada que ustedes puedan, en ningún programa. En la Gaceta del Distrito Federal sí se encuentra el listado de las colonias con tandeo y las colonias condonadas, pero no se define el tandeo. ¿Y por qué es importante? Porque quedan elementos de su definición que son muy abstractas. Entonces, como no se define el tandeo, cuando se dice en la Constitución el derecho humano al agua tiene que garantizar de manera suficiente el acceso, de pronto, por ejemplo, el concepto de suficiencia termina siendo muy ambiguo, ¿no? Porque los informes siempre son en litros, pero cuando vamos a estas zonas de acceso al agua por tandeo, siempre son en horas, pero no hay una definición de, bueno, cuántas horas son suficientes y necesarias para una persona, ¿no? Adelanto un poco, en las entrevistas que hice, la mayor parte del 63% de las personas dijo que el agua que recibían no era suficiente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de empezar a aclarar estos conceptos con los que vivimos en la cotidianidad, pero que no están definidos en ningún instrumento de la política pública. Actualmente tenemos 343 colonias. Siguiendo con el tema de la suficiencia, vemos que por ahí tenemos como algunas luces, ¿no? Suficiente quiere decir que sea continuo, ¿no? Y bueno, continuo que esté almacenada siempre, o continuo que yo tenga agua diario, que tenga agua de manera corrida en mi llave, ¿no? Eso es también muy abstracto. La OMS decía que no esté a 30 minutos que no tardes 30 minutos en tú obtener agua, de ir y venir, ¿no? Sin embargo, las personas que se quedan en su casa tardan más de semanas para poder recibir agua, ¿no? O sea, rebasan, por supuesto, esos 30 minutos que recomienda la OMS, aunque en la Constitución de la Ciudad de México se establece que el agua debe ser de acceso diario. Y ese diario, bueno, ya es una luz, ¿no? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, busca que para el fin de su gobierno, todas las personas tengan agua diaria. Bueno. Esta es un poco la distribución de las colonias que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ha reconocido como colonias con tandeo y colonias condonadas. La condonación se refiere a que no se pague o que se pague una cuota fija. En un conteo que hice, encontré más de 2 millones de habitantes sin agua todos los días y al menos 239,000 personas que consumen agua, y que SACMEX sabe que en esas colonias el agua que llega puede causar riesgos a su salud. En este contexto, mi propuesta teórica va en torno a entender al tandeo como una condición no solamente de desigualdad, sino una condición de vulnerabilidad. Entonces yo empecé a buscar el concepto de enfoque biofísico, un enfoque más constructivista o incluso enfoques más mixtos. En los últimos menos 20 años ha sido un concepto, digamos, abrazado por el IPCC, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y es una partecita que está dentro de otro gran concepto que es el riesgo al cambio climático, ¿no?
Entendemos este riesgo como la probabilidad de eventos o tendencias por las consecuencias o los impactos en algún grupo o en algún territorio. La vulnerabilidad ha tenido distintas definiciones, sin embargo, hay tres características o una interrelación de tres condiciones que siempre ha permanecido. Una es la exposición, otra es la sensibilidad y otra es la capacidad adaptativa, que también en el tiempo y en los distintos informes desde el 2001 ha ido cambiando esa conceptualización. Sin embargo, como de manera práctica, después de revisar miles y miles de hojas de estos informes, pues yo soy muy práctica, entonces lo resume así en frases muy cortas para poder, para no tener vicios en la redacción o vicios ya en el análisis, ¿no? En la aplicación del marco teórico metodológico de mis casos de estudio. Y entonces la vulnerabilidad, como lo entiendo, es lo que afecta, aquello que es externo, aquello que es objetivo, aquello que es físico. La sensibilidad es cómo afecta, cómo un sistema es afectado por eso externo, ¿no? Y esa sensibilidad, pues, está relacionada con características internas, que pueden ser las características institucionales, económicas, culturales, socioeconómicas, ¿no? Que puede ser de una comunidad, que puede ser de una vivienda incluso, y hasta de una persona. Y la capacidad adaptativa, que prácticamente se resume en lo que se hace frente a esa condición de exposición y esa condición de sensibilidad. Y eso también ha resultado un poco un problema porque a veces se dice que esa capacidad es evitar, otras veces se dice que es prever, otras veces se dice que es resistir, recuperarse y superar, ¿no? Son distintos verbos que tienen importancia, que no son inocentes en este léxico y que, bueno, que ya teniéndolos juntos, pues podemos ordenarlos en todo un proceso, ¿no? O sea, tenemos una capacidad adaptativa que viene desde el evitar, que sería genial, hasta el superar, ¿no? Sin Quedan embargo, 3 minutos, María. Bueno, la propuesta es de análisis, es entender este concepto también con una integración de dimensiones sociológicas, como es el campo, que significa, que implica también lo externo, que es la clase, que es la práctica. Y más o menos es como con esta interrelación de procesos, de conceptos, como yo espero definir la vulnerabilidad sociohídrica, como esta percepción de la exposición, esta valoración de la sensibilidad y estas prácticas y acciones relacionadas a la capacidad adaptativa. Brevemente voy a exponer cómo encontré estas correlaciones de estos indicadores y de esta propuesta. Por ejemplo, en alguno de los rectángulos anaranjados encuentro que sí hay una correlación, que bien tengo que aclarar que no son relaciones causales, sino correlaciones, en, por ejemplo, la escala. La escala es un elemento de la valoración de la sensibilidad como condición interna de una colonia. Yo preguntaba, ¿en dónde usted cree que ocurre el tandeo? Y ellos me decían, la mayoría de las personas me dijeron, solamente ocurre en esta colonia. Las personas que decían eso, decían en otra pregunta, ¿por qué pasa el tandeo? Que también se refiere a esa valoración de sensibilidad. Me decían que, bueno, ocurre en esta colonia y pasa porque la infraestructura es vieja, ¿no? Cambia, por ejemplo, si las personas pensaban que era un problema de alcaldía. Las personas me decían, es un problema que ocurre en la alcaldía y el problema son las autoridades. Y así como que fui jugando con muchos indicadores que tengo para cada relación, para cada cuadro de la matriz. Y bueno, quería presentar como estos resultados que se pueden encontrar también. Un minuto. Sí. Brevemente, por ejemplo, si aterrizamos como todas estas condiciones a las dimensiones del derecho humano, encontramos focos rojos muy claros que se pueden atender, porque además se puede ir a ese hogar o se puede ir a esa colonia, ¿no? Por ejemplo, brevemente en el tema de salubridad, las personas que tienen problemas con la calidad del agua, las prácticas que hacen es, por ejemplo, nada, así la uso. Y eso se puede localizar. Hay otras que dicen, espera hasta que salga o la cuelo, ¿no? Con algún trapo. Lo que trato de decir es que con esta correlación de dimensiones de vulnerabilidad y de hábitos, se puede encontrar focos rojos que se pueden localizar en el mapa y atenderlo. Y bueno, como mi principal reflexión es que se trate de ahondar en los conceptos y proponer para reinterpretarlos, no
solamente adecuarlos a las zonas locales, sino reinterpretar sus contenidos también. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Hay solamente una pregunta y yo quisiera formularte otra. El físico García pregunta, ¿qué opinaría sobre la propuesta de construir presas pequeñas en las serranías circundantes del Valle de México en relación con el agua subterránea? Puedes contestar, María. Claro, sí. Definitivamente el tema del tratamiento, del cuidado del agua subterránea es vital porque el 70% del acceso en las ciudades es por agua subterránea, al menos en la Ciudad de México. Y el tema de la recarga, atender esa acción prioritaria para la recarga de la cuenca y de las subcuencas que sustentan estos acuíferos es vital. No tengo el conocimiento técnico para poder desarrollarlo, pero sin duda me parece como una acción prioritaria atender esa recarga y volver al balance hídrico que estamos 6 veces fuera del lugar. Ok, mi pregunta sería, yo creo que fue por el tiempo que no expusiste exactamente cuáles son estos indicadores que nos hablarían de la vulnerabilidad sociohídrica, y lo que me interesaría mucho es la relación con los atributos del derecho humano al agua, ¿no? Porque ya existen indicadores sobre el derecho humano al agua y no ubico tanto la diferencia con tu concepto. Si nos podrías ahondar un poquito más en eso. Ok, tal vez este cuadro, la relación de los indicadores, o sea, los indicadores al final se está haciendo un índice de vulnerabilidad sociohídrica en donde se puedan contabilizar como el valor de cada indicador de cada de estas 3 dimensiones, que son la exposición, la percepción de la exposición, la valoración a la sensibilidad y las prácticas de la capacidad adaptativa, en este sentido de integrar este marco teórico. El principal objetivo de encontrar estos cruces es encontrar esos focos rojos, como decía. No, si solamente se ven por separado, se pueden obtener resultados, pero sin embargo, si integras, por ejemplo, un elemento de la exposición con un elemento de la sensibilidad, se encuentran qué grupos sociales deberían de tener más atención y deberían de ser prioritarios en la política pública. Por ejemplo, aquí al final, en un cuadro, pongo horarios, sentimientos, prácticas de tandem, ¿no? O sea, la mayoría de las personas no conoce, o sea, hay personas en términos de exposición que no conocen cuánta agua, no conocen en qué horario y en qué día llega el agua. Esas personas se separan, ¿no? Esas personas ya tienen un indicador rojo. Si no conocen esa agua, bueno, lo relacionamos con, por ejemplo, puede ser con la interpretación de por qué considera. Y bueno, no conocen qué día va a llegar el agua, consideran que es un tema de infraestructura, hay personas que dicen que es un tema de corrupción, hay personas que dicen que es un tema, tienen distintas explicaciones. Entonces, vamos encontrando como las correlaciones más fuertes y más significativas, y de eso también se pasa a las prácticas, son como 3 momentos, ¿no? No conocen, consideran que son las autoridades, y lo que hacen es consumir así el agua porque no tienen de otra, ¿no? Esta relación, las personas que tienen esta correlación de opiniones, de percepciones, valoraciones, resultaría en un foco rojo para atender, digamos, de manera prioritaria. Y así lo hago con distintos indicadores. Muchísimas gracias, María. Ya se acabó el tiempo, no hay más preguntas. Te agradeceríamos que dejaras de compartir pantalla y le pediríamos entonces a nuestro próximo ponente, que es Daniela Ávila García de la Universidad Politécnica de Cataluña, que empiece a compartir su pantalla, por favor. Su título es Impactos del cambio de uso de suelo sobre los servicios ecosistémicos, hidrológicos en la cuenca del Río Grande de Comitán, Lagos de Montebello. Correcto, sí, gracias, Perfecto, Jorge. Daniela, Se tienes está la viendo, palabra. ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Vale. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Efectivamente voy a aprovechar justamente este espacio que nos dieron, este seminario, para hablar un poco de mi proyecto doctoral, en el cual justamente evaluamos los impactos del cambio de uso de suelo sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos en la cuenca del Río Grande de Comitán, Lagos de Montebello, en Chiapas, México. Les voy a resumir un poco los resultados que obtuvimos de este trabajo. Es un trabajo que está aceptado en la revista Ecosystem Services, entonces esperemos que pronto, para la edición de octubre, pueda estar disponible para mayor detalle.
Bien, pues creo que lo primero es comenzar con definir qué son los servicios ecosistémicos hidrológicos. En general, los servicios ecosistémicos a grandes rasgos se definen como los beneficios que podemos obtener de los ecosistemas, bienes y recursos que nos proveen estos ecosistemas, y particularmente en este estudio nos centramos en analizar cuáles son los beneficios que podemos obtener de la interacción entre ecosistemas acuáticos, en este caso ríos y lagos, con otro tipo de ecosistemas terrestres como los bosques y la vegetación riparia, que como pueden ver aquí en la imagen son estas zonas de transición adyacentes a los ríos que tienen funciones ecológicas importantísimas. Hay muchos tipos de servicios ecosistémicos en el que nosotros nos interesamos. Hay también muchas formas de clasificarlos y muchas formas de valorarlos, pero nos interesaba particularmente analizar los servicios ecosistémicos en términos de calidad y provisión de agua. Primero porque son servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano y los ecosistemas, y segundo porque son muy sensibles a los cambios con el uso del suelo y vegetación. Esta relación entre el agua y el bosque ha sido estudiada desde hace muchos años y a grandes rasgos se ha demostrado que las coberturas forestales tienen un efecto positivo en el ciclo hidrológico en general. No obstante, a diferencia de la calidad del agua, la relación entre la cantidad de agua y la cobertura vegetal no está muy bien establecida. A partir de entonces es que surge un debate, actualmente no hay un consenso, y hay dos vertientes principales. Una es la escuela, digamos, del lado de la demanda, que menciona que de la reforestación, estrategias de reforestación que tengan como objetivo mejorar la calidad del agua, pueden provocar lo contrario en términos de cantidad. Pueden reducir la cantidad de agua a nivel de cuenca hidrográfica, a corto plazo al menos, porque ve a los bosques como los principales consumidores de agua, que está relacionado con el concepto de green water o agua azul o agua verde, y pueden ser competidores a su vez de otros tipos de agua para diferentes usos, que está relacionado con el concepto de blue water o agua azul. Esto se debe a que a mayor cobertura de forestal aumentan los procesos de evapotranspiración, de intercepción de niebla y se reduciría la escorrentía aguas abajo. Por otro lado está la escuela, digamos, del lado del suministro, que menciona lo contrario. Dice, mayor reforestación, vamos a tener mejores impactos positivos en general en el ciclo hidrológico a largo plazo. No niega que hay procesos de evapotranspiración e intercepción de niebla, pero también resalta que ve a los bosques como una bomba de agua, es decir, no solamente como consumidores, sino que van a promover esta recirculación del agua, del recurso hídrico, promoviendo mayores eventos de precipitación a nivel local, regional y global, sin olvidar también otros beneficios como mayor infiltración, reducción en la erosión, protección contra inundaciones, mayor biodiversidad, entre otros. Bien, con base en lo anterior, los objetivos de este estudio fue, en primera instancia, identificar cuál es la distribución espacial de estos servicios ecosistémicos hidrológicos y quiénes son sus beneficiarios. Para que haya un beneficio, tiene que haber beneficiarios y nos interesaba saber quiénes eran y cómo estaban utilizando el recurso. Posteriormente, evaluar impactos potenciales del cambio de uso de suelo y vegetación con base en la modelación de 4 escenarios. 2 escenarios que simularon estrategias de reforestación y 2 escenarios que simularon lo contrario, estrategias de deforestación que promovían una expansión de las actividades agrícolas en la zona. Y bueno, ¿por qué nos interesó la cuenca del Río Grande de Comitán y los lagos de Montebello? Bueno, como pueden ver, es una cuenca de alrededor de 810 kilómetros cuadrados, que está ubicada en el sur-sureste de México, en el límite con Guatemala. Es una cuenca muy compleja, es una cuenca muy interesante, no solo a nivel biofísico, sino también a nivel social, económico e incluso político. Esta es la red hidrográfica, como pueden ver en la pantalla. El Río Grande de Comitán, nace desde la laguna de Juznajaf, en la parte más alta, y desemboca hasta una área de protección muy importante que es un área natural protegida, que fue decretada Parque Nacional en 1959, actualmente está administrada por la CONAM en conjunto con las poblaciones locales, y además ha sido reconocida como un sitio de humedal de importancia internacional en 2013. Esta área que ven aquí en pantalla abarca alrededor de 50 lagos de origen kárstico, es decir, que predomina un tipo de suelo de roca caliza
que constantemente se está disolviendo y ha provocado el derrumbe de ciertas zonas a formación de cárcavas que conectan ríos subterráneos, que son la principal fuente de alimentación de estos lagos de planicie que ven en la imagen, y que además estos lagos de planicie están conectados por canales artificiales y reciben el agua del Río Grande de Comitán. Por otro lado, incluso dentro de esta área natural protegida tenemos dos sistemas. Primero los lagos de planicie y otros lagos que están mejor conservados, que son los lagos de montaña. Actualmente la situación es como la ven en la imagen. Tenemos lagos con coloraciones súper contrastantes, unos lagos que son estos lagos de planicie, que presentan problemas de eutroficación relacionados con un aumento de los nutrientes como consecuencia de las actividades agrícolas en la región. Y justamente en 2003 hubo reportes de la población local relacionada con los cambios de coloración de estos lagos, además de olores fétidos y gran mortandad de peces. Bien, posteriormente, en 2013, después de todo el problema que ya se había reportado en 2003, durante mi trabajo de maestría, comenzamos a analizar qué es lo que pasaba con estos lagos de Montebello, y como resultado de ese trabajo de maestría, surgió un libro y hay varias tesis que también reportan un poco el diagnóstico que identificamos en esta región. Es de libre acceso, por si a alguien le interesa, lo puede descargar para enterarse un poquito más de la parte, digamos, del diagnóstico y problemática asociada con la coloración de los lagos. Quedan 5 minutos. Ok. El Río Grande de Comitán, como ven, es esta región, como les decía, es muy compleja. Tenemos por un lado una cobertura vegetal de bosques templados y mesófilos que son súper importantes para entender los procesos que se llevan a cabo. Alrededor del 20%, 23% es agricultura temporal, principalmente cultivos de maíz y frijol, y un 9% es agricultura de riego, que ha crecido en los últimos años, cultivo de jitomate rojo en la región. Y simplemente para entender un poco la población, gran parte de la población, el único asentamiento urbano que tenemos, está comprendido en la zona de Comitán, en la ciudad de Comitán. ¿Qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos? Para poder entender cómo es la calidad y la cantidad de agua, utilizamos esta guía que se llama TESA, Toolkit for Ecosystem Services Site-Based Assessment. Básicamente entrevistamos, aplicamos alrededor de 40 entrevistas en 11 ejidos a actores clave. Utilizamos las bases de datos del Registro Público de Derechos del Agua y esta herramienta de modelación que se llama WaterWorld, que está disponible en esta liga. Posteriormente hicimos análisis estadísticos no paramétricos para ver si las diferencias entre la línea base y los escenarios eran significativos, tanto a nivel de cuenca como a nivel de subcuenca, y a manera de calibración, para calibrar un poco los escenarios, aplicamos un índice de calidad ecológica, este índice que es Riparian Quality Index, para entender un poquito, tener datos principalmente de cómo estaba la vegetación actual y cuáles eran las presiones en 5 puntos a lo largo de esta red hídrica. Aquí está el detalle de los escenarios que aplicamos. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente fueron 2 escenarios, uno de 15% de reforestación, el segundo 20% de reforestación más franjas de vegetación, y lo contrario, 15% de deforestación y otro escenario de 20% de deforestación y degradación de franjas de vegetación. Bien, los resultados que obtuvimos a grandes rasgos fue, identificamos 3 principales fuentes de suministro en la zona: pozos, cuerpos de agua, lagos y cenotes, y en algunas regiones también utilizan agua por medio de cosecha de agua de lluvia. Encontramos también una distribución que no es constante ni proporcional, porque estas fuentes de agua, tanto los pozos como los lagos, se comparten entre diferentes comunidades y ejidos, y esta frecuencia depende de acuerdos locales y redes de distribución que suelen ser ineficientes. En cuanto al consumo del agua, la mayoría de ellos compra agua embotellada. Sin embargo, por ejemplo, los ejidos cercanos al área natural protegida solamente hierven el agua, ¿no? En general, con base en los datos del REPDA, estimamos un volumen de aproximadamente 20 millones de metros cúbicos al año. Y como pueden ver también de los resultados más destacables, pues un gran porcentaje se destina a usos agrícolas. Sin embargo,
casi el 50% del volumen extraído se destina a la distribución del área urbana, ¿no? De Comitán, de estos dos pozos destinados para uso público y urbano. Estos son los resultados que obtuvimos en cuanto a la cantidad de agua. De acuerdo con nuestros resultados, los escenarios de reforestación aumentaron la cantidad de agua y viceversa con escenarios de reforestación. Aquí también lo que identificamos es que Water World calcula la cantidad de agua con base en la fórmula de balance hídrico, considerando la lluvia más las intercepciones de niebla y restando la evapotranspiración actual, perdón, la evapotranspiración real que está relacionada con la vegetación. Es decir, que la vegetación en este sentido, en la cuenca del Río Grande de Comitán, los bosques templados y de niebla tienen un papel fundamental para interceptar la niebla y reducir la tasa de evapotranspiración. Queda un minuto, Aquí. menos de un minuto. Perfecto. Ya simplemente como la calidad del agua, lo que encontramos es una relación más evidente. Los escenarios de reforestación aumentaron la cantidad de agua y la deforestación disminuyó esta cantidad de agua con base en este índice que también lo calcula Water World. Y bueno, finalmente las conclusiones a las que llegamos es que el enfoque de escalas que utilizamos fue muy útil para identificar tanto áreas prioritarias como áreas vulnerables. La relación positiva entre la reforestación y la cantidad de agua principalmente. Sin embargo, las demandas de sitio, porque en algunos sitios vimos que pueden reducirse, deben ser tomadas en cuenta, al igual que las tipologías forestales en caso de hacer unas estrategias de reforestación o de restauración. Y bueno, a grandes rasgos, el nexo entre los bosques y el agua en esta región es fundamental para los servicios ecosistémicos hidrológicos, y lo que proponemos pues es soluciones basadas en los bosques en combinación con prácticas agrícolas sostenibles, mejorar los acuerdos locales en la región y modernizar y mantener las redes actuales de distribución del agua. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Hay dos preguntas para ti. La primera es de Ulises Deza, que dice, ¿cuáles son estas acciones específicas? Las comentaste al final, pero bueno, tienes oportunidad de explayarte un poquito más. ¿Cuáles son estas acciones específicas que se están realizando para revertir el efecto en el lago? Y por otro, ¿qué recomiendas para contrarrestar el efecto de la agricultura en la calidad del agua de las lagunas? Puedes Sí, contestar. correcto. Sí, en el paper también abordamos esto con mucho más detalle. El primero de ellos, encontramos que los lagos que están eutrofizados definitivamente están relacionados con el uso de agroquímicos en la región, los cuales se aplican de manera de acuerdo a las creencias de cada agricultor. Generalmente los cultivos de jitomate rojo que crecieron en las últimas décadas son los que requieren mayor cantidad de agua y mayor agroquímicos. Y lo que proponemos es esto, ¿no? Unas prácticas agrícolas sostenibles, las franjas de vegetación. También encontramos que prácticamente no hay franjas de vegetación y podrían servir como una zona de amortiguamiento para evitar la llegada de contaminantes por escorrentía. Eso es definitivamente la restauración en algunas zonas para evitar la llegada de contaminantes por vía subterránea. Y claro, también la modernización de las redes de distribución. Como mencionamos, hay una planta de tratamiento, pero lo mencionó mi compañera en la charla anterior, es un elefante blanco que no está tratando el porcentaje de agua que llega a estos lagos. Entonces es urgente también que se modernice y se dé mantenimiento a esta planta de tratamiento. Perfecto, nos da tiempo para dos preguntas más. Agustín Breña te pregunta, ¿cuál fue tu criterio, escenarios D15 y R15, para decidir que cada píxel únicamente recuperará el 15%? En muchos casos, la pérdida de cobertura es casi total. ¿No sería adecuado haber hecho un análisis histórico de los cambios en la cobertura forestal? Sí, correcto. Aquí también no entré mucho en detalle de los escenarios, pero sí, el 20% es de acuerdo a las zonas que ya estaban deforestadas, que preexistentes, la pérdida forestal de 2012 a 2014. Y el 20%, hay 3 normas mexicanas que mencionan este ancho, digamos, en el marco legal, que debería ser el mínimo para poder mantener la franja de vegetación. Entonces, a partir de ahí decidimos que fueran 20 metros los buffer strips, ¿no? Las franjas de vegetación. Y también en las tendencias actuales de crecimiento de tasa de la zona, que también se tienen reportadas desde nuestro estudio anterior.
Perfecto, muchísimas gracias. Se terminó el tiempo. Hay algunas otras preguntas que, como ya se había mencionado en la presentación anterior, en el bloque anterior, se las haremos llegar porque esto creo que es muy importante para refinar sus investigaciones o como para encontrar otras vetas que pueden seguir, ¿no? Exacto, Entonces te pediríamos, Daniela, muchas gracias, que dejes de compartir tu pantalla y ¿correcto? introduciríamos ahora a Josué Daniel García Espinosa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, que nos hablará de la degradación de contaminantes emergentes en agua por medio de procesos electroquímicos avanzados. Josué, ya estamos viendo tu Sí. pantalla. Hola, buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Puedes comenzar, muchas gracias. Gracias por su presencia y es un gusto poder participar en este primer seminario virtual Diáspora Hídrica. Mi nombre es José Daniel García Espinosa y el tema que desarrollaré lleva por nombre degradación de contaminantes emergentes en agua por medio de procesos electroquímicos avanzados. Con la intención de presentarme rápidamente, me gustaría comentar que realicé mi doctorado en Ingeniería Ambiental en el programa de maestría y doctorado de la UNAM, en el campus del IMTA, bajo la dirección de la doctora Petia Mijailova, y actualmente estoy laborando en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en Querétaro. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento que manejamos en el grupo de trabajo, pues el tratamiento y la calidad del agua, particularmente la aplicación de procesos de oxidación avanzada, como oxidación electroquímica, electrofentón y fotocatálisis, para el tratamiento del agua residual. Bueno, el contenido de esta presentación será una pequeña introducción, donde se abordará la problemática de los contaminantes emergentes, después de los fundamentos de la oxidación avanzada, particularmente oxidación electroquímica, electrofentón, para finalmente abordar los resultados y las conclusiones. A manera de introducción, en las últimas décadas se ha alertado la presencia de los llamados contaminantes emergentes en el ciclo hidrológico. Esos contaminantes tienen la característica que son comúnmente orgánicos, son de uso cotidiano, no están regulados y se presentan en bajas concentraciones del orden de nanogramos por litro o microgramos por litro. Además, hay poca disponibilidad para su detección y los métodos de análisis, y además de que hay evidencia de que tienen efectos tóxicos en el ambiente, y que una de las características principales son que son persistentes, o sea, son muy biorrecalcitrantes. Las fuentes de donde emanan esos compuestos son principalmente los efluentes líquidos de las industrias, de las casas habitaciones, de los hospitales. Además, las escorrentías que se generan en el ganado y en la agricultura también aportan a la presencia de estos compuestos en el ambiente. Es importante mencionar que a la fecha los contaminantes emergentes se incorporan a los cuerpos de agua de manera ininterrumpida y sin restricciones. Los contaminantes emergentes se clasifican principalmente en fármacos de uso humano y veterinario, hormonas y esteroides, retardantes de llama, plastificantes y productos de cuidado personal. Para estos trabajos se eligieron 3 fármacos: la carbamazepina, que es un psicotrópico, es un antiepiléptico; el sulfametoxazol, es un antibiótico de amplio espectro; y el propanolol, que es un compuesto, es un beta bloqueador, se utiliza para tratar enfermedades cardiovasculares. Asimismo, se estudió el triclosan, que es un compuesto que se utiliza como antiséptico. El criterio de elección de estos compuestos es que son compuestos populares, o sea, son ampliamente utilizados, y que se ha comprobado que tiene efectos tóxicos a los seres vivos, y además de que son biorrecalcitrantes. Una alternativa eficiente para la degradación de este tipo de compuestos son los procesos de oxidación avanzada, que se caracterizan por la generación de especies químicas altamente reactivas, como el radical hidroxilo, el cual posee un alto valor de potencial de estándar de oxidación, lo cual lo hace una especie altamente inestable y reactiva, y que puede tratar mezclas complejas de los contaminantes hasta mineralizarlos. Por otro lado, los procesos electroquímicos de oxidación avanzada utilizan la corriente eléctrica, es decir, electrones, para generar especies reactivas de oxígeno, como el radical hidroxilo, como el peróxido de hidrógeno y el ozono. En la oxidación electroquímica, por un lado, se produce el radical hidroxilo directamente en la superficie de un ánodo, por medio de la electrólisis del agua. Además, se pueden generar otras especies reactivas a partir de los iones disueltos de la solución, que eventualmente se oxidan en el ánodo y generan especies químicas reactivas que promueven la oxidación indirecta.
Además, el proceso electrofenton, que es otro proceso de oxidación avanzada electroquímico, se fundamenta en la reducción catódica de oxígeno disuelto para generar vía dos electrones peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno interacciona o reacciona con los iones ferrosos para así generar el radical hidroxilo. El objetivo de esta plática es primero evaluar el desempeño del proceso de oxidación electroquímica en la degradación simultánea de 3 fármacos en efluentes secundarios de una planta de tratamiento de agua residual, es decir, evaluar la efectividad de esos procesos en condiciones ambientales relevantes. Además de evaluar el efecto de la composición del electrolito en la degradación del triclosan por medio del proceso de electrofenton. Bueno, típicamente los efluentes secundarios tienen las siguientes características. Tienen materia orgánica remanente, tienen sólidos disueltos, tienen nitrógenos, carbonatos, bicarbonatos, ácidos húmicos, también tienen presencia de coliformes fecales, color, además de que también presentan mezclas de complejos biorecalcitrantes. En cuanto a los resultados, esta tabla se muestra los parámetros más relevantes de una muestra de agua residual pretratada por tratamiento biológico y en la cual se fortificó con los compuestos en estudio. Y esta agua fortificada con los compuestos, con los fármacos, se utilizó como electrolito para evaluar la eficiencia de la oxidación electroquímica en condiciones ambientales reales de operación. En esta diapositiva se muestran las curvas de degradación simultánea de los 3 fármacos, en la cual se puede observar que después de 30 minutos de electrólisis, se logró degradar el antibiótico sulfametoxazol y el propanolol, y la carbamazepina fue el compuesto más difícil de degradar. Esto se puede deber a la estructura química de la carbamazepina, que tiene 3 anillos aromáticos. Se obtuvo de este compuesto alrededor del 75% de degradación después de 30 minutos de reacción. Las condiciones de operación de este ensayo fue utilizando un electrodo de diamante dopado con boro, aplicando 2.5 amperes, y la solución no se agregó ninguna sal para aumentar la conductividad eléctrica, ni tampoco se modificó el pH de la solución. Por otro lado, en esta gráfica se muestra las curvas de degradación de la carbamazepina utilizando diferentes tipos de soluciones. Agua desmineralizada, diferentes pHs, pH de 2, de 7 y de 10, además de agua de la llave, y agua residual pretratada. Se puede observar que las mejores eficiencias de degradación se obtuvieron utilizando agua destilada a pH de 2, de 7 y de 10, y utilizando agua de la llave y un efluente de una planta de tratamiento de agua residual, se obtuvo una degradación más lenta del compuesto, lo cual se puede atribuir a los diferentes iones disueltos en las soluciones que inhiben la interacción de las especies químicas reactivas con el compuesto, en este caso la carbamazepina. Quedan 5 minutos, Josué. Sí, gracias. En esta diapositiva se muestra la remoción de los cloruros de la materia orgánica medida como demanda bioquímica de oxígeno y la materia orgánica medida como DQO, así como el carbono orgánico total. Se observa que las especies oxidantes electrogeneradas reaccionan de manera no selectiva con las sustancias, ya que se removió alrededor del 89% de la materia orgánica medida como DQO, del 85% de la demanda bioquímica de oxígeno, y se logró mineralizar alrededor del 67% de los compuestos orgánicos determinados como carbono orgánico total, después de 120 minutos de electrólisis. Asimismo, se determinó la toxicidad aguda del agua antes y después del tratamiento por medio del seguimiento a la bioluminiscencia de la bacteria Vibrio fischeri. En esta gráfica se puede observar que la muestra sin fármacos, que es la barra azul, presentó un valor inicial, perdón, la barra morada, presentó un valor inicial de 5.4 unidades antes de iniciar el tratamiento electroquímico. A los 20 minutos de reacción, la toxicidad aguda disminuyó alrededor de 2 unidades, para finalmente, después de 90 minutos de reacción, aumentó alrededor de 4.5 unidades. Por otro lado, el agua que se fortificó con los compuestos en estudio presentó un valor inicial de toxicidad de 8.8 UT, y ese valor posteriormente bajó a los 20 minutos de reacción alrededor de las 3 unidades, para finalmente, después de 90 minutos de reacción, aumentar alrededor de 5 unidades de toxicidad. Este incremento de la toxicidad a los 90 minutos, con respecto a los 20 minutos de reacción, se atribuye a la electrogeneración de cloro activo que afecta directamente el desempeño de la bacteria Vibrio fischeri.
En cuanto a la degradación del triclosan por el proceso de electrofenton heterogéneo, se muestra el sistema de reacción que se utilizó. Se utilizó un reactor electroquímico constituido de 3 compartimentos divididos entre sí por telas de carbono que fungen como electrodos, y en los extremos se empacó con resina de intercambio aniónico. En este sistema, el oxígeno disuelto de la solución se reduce en el cátodo para producir el peróxido de hidrógeno, que eventualmente reacciona con los iones ferrosos que están soportados en una resina de intercambio aniónico para generar el radical hidroxilo. Para estas pruebas se aplicó un diseño de experimentos 2 a la 4, evaluando el efecto del tiempo de electrólisis a 2 niveles, la cantidad de resina con hierro, también a 2 niveles de medio gramo y 1 gramo. Además se evaluó la fuerza iónica, es decir, el efecto de la composición del electrolito. Por un lado se utilizó agua residual sintética y por otro lado un electrolito de 50 milimolar de sulfato de sodio. Además se evaluó el modo de operación, ya sea en batch y en continuo, y las variables de respuesta fue la remoción del contaminante, el triclosan, y el pH final de la solución. Se realizó Tienes menos de 2 minutos. Gracias. Se realizó una voltamperometría cíclica en la cual se observa la señal de reducción del oxígeno alrededor de menos 0.6 volts. Y las eficiencias de remoción del compuesto en esas condiciones fueron superiores en todos los casos al 95%. Ligeramente fueron mayores cuando se utilizó sulfato de sodio como electrolito, y adicionalmente se identificaron los subproductos de degradación. Se logró identificar el diclorofenol y la diclorhidroquinona cuando se utilizó sulfato de sodio como electrolito, y por otro lado, cuando se utilizó agua residual sintética, se logró identificar el triclorofenol. Como conclusiones, el proceso de oxidación electroquímica y el proceso de electrofenton son adecuados para degradar contaminantes en condiciones ambientales relevantes. La toxicidad disminuyó de 5.4 a 2.2 a los 20 minutos de reacción al utilizar agua residual pretratada utilizando el proceso de oxidación electroquímica. La configuración experimental utilizada en el proceso de electrofenton permitió llevar a cabo el proceso sin adición de hierro en la solución y sin modificar el pH. Y finalmente, la composición del electrolito tiene una influencia significativa en la eficiencia del proceso, así como en el pH y en las rutas de degradación de los productos. Finalmente, quiero agradecer a la UNAM, al IMTA, al CONACYT y al CIDETEC por la contribución para realizar esos trabajos. Y personalmente quiero agradecer a la doctora Petía y al doctor Luis Godínez y a la doctora Irma Robles del CIDETEC. Y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Josué. Fueron exactamente los 12 minutos. Vamos entonces a hacerte 2 preguntas. La primera es de Enrique García, que te pregunta, en el proceso electrofenton que mencionas, ¿cómo reacciona el ozono que aparece en los meses de máxima irradiación solar? Por otro, te voy a hacer una segunda pregunta. Jennifer Bañuelos te pregunta, ¿cómo controlaron que no hubiera generación de especies no activas con la materia orgánica, como el radical hiperhidroxilo, y solo existiera generación de radicales hidroxilo? No, bueno, la primera pregunta respecto al ozono, en el proceso de electrofenton no se tiene considerado que se genere el ozono como tal. El proceso de electrofenton, de hecho, la reacción de Fenton se basa en la reacción del peróxido de hidrógeno, que en un proceso electroquímico se genera por la reducción del oxígeno disuelto, y este peróxido de hidrógeno reacciona con el ion ferroso. Si hay presencia de ozono porque se generó de otra forma, seguramente va a abonar a la degradación de los contaminantes, pero ahí tendríamos que evaluar si son reacciones que se llevan de forma simultánea para degradar el fármaco o que reaccionan entre sí. Y respecto a la segunda pregunta de cómo garantizamos que solamente el radical hidroxilo es la especie reactiva que degrada los contaminantes, pues es precisamente el alcance de esta investigación. Es típico que los ensayos se hacen a condiciones controladas en los laboratorios, con soluciones sintéticas, y que en esas condiciones se garantiza que solamente se va a llevar a cabo la reacción, en este caso de Fenton. En una solución mucho más compleja con un agua residual real, posiblemente se da por hecho que las sustancias que están ahí de forma inherente van a interaccionar también con el contaminante. Puede ser que abonen a la degradación del contaminante o inhiban la remoción del contaminante. Cuando hay presencia de cloruros,
en el agua residual, que es un ion que prácticamente siempre está presente, se observó que el cloro activo también ayuda a la degradación de los contaminantes. Entonces ahí hay un efecto o un fenómenos muy complejos de efectos sinérgicos entre las especies que se están generando. Y sería muy interesante que sí se pueda detallar o puntualizar cuál es la especie reactiva principal que está degradando los contaminantes, pero es ahí una mezcla de reacciones con todo lo que está en la solución. Perfecto, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Y te preguntan que si la señal de reducción de oxígeno en la voltamperometría cíclica es mínima. ¿No habrá hecho falta burbujear durante más tiempo oxígeno a la solución o bien activar el electrodo? Y por la otra, Italidi Quiñones te pregunta si las especies como el 2,4-diclorofenol es más tóxico que el compuesto inicial. ¿Cómo los eliminarías? De respecto a la voltamperometría cíclica, sí, la señal sí es mínima, pero sí se pudo ahí, sí hay una diferencia cuando se saturaba con nitrógeno la solución en comparación cuando se saturaba con oxígeno. Entonces, aunque sea mínima, sí se pudo lograr, o se tiene la evidencia de que sí hubo una reacción de reducción de oxígeno para generar el peróxido de hidrógeno. Y respecto a la toxicidad de los subproductos, sí revisamos literatura y aunque sí el diclorofenol es un compuesto muy tóxico, también había reportes que en comparación con el triclosan sí se disminuye la toxicidad con respecto a los subproductos. ¿Y cómo se podría eliminar? Pues totalmente la toxicidad, pues es llegar a que se degraden totalmente, o sea, aumentar el tiempo de reacción para lograr mineralizar esos compuestos y convertirlos a CO2 y agua. Así garantizamos que realmente la toxicidad se elimine completamente. Muchas gracias, Josué. Ya no tenemos más tiempo. Así es que te pido que dejes de compartir pantalla. Muchas gracias por tu exposición. ¿Sí? Y le damos ahora, si puede, por favor, Italibi Quiñones Rodríguez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua compartir su pantalla. Ella nos hablará de la remoción de compuestos farmacéuticos mediante diferentes consorcios microbianos. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien el Se micrófono? escucha perfecto. Uh-huh. Ok, gracias. No voy a encender la cámara porque creo que estoy teniendo un poquito de fallas No hay y problema. estoy buscando aquí el archivo porque ya lo tenía, pero parece que ya. No te preocupes. Mientras haces eso, un recordatorio para los siguientes ponentes que ya lo tengan listo. Y también a que sigan haciendo sus preguntas en el chat. Este es un proceso muy, pues sí, del cual todos podemos aprender, ¿no? Entonces, les invitamos a hacer preguntas en el chat. Ok. No Ya sé si está ya listo, ya lo estamos viendo, sí. Sí, ok. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Italidi Quiñones Rodríguez. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua. Actualmente estoy cursando el 6º cuatrimestre y bueno, el tema que les vengo a presentar es la remoción de compuestos farmacéuticos mediante diferentes consorcios microbianos. La directora de mi proyecto es la doctora Petia Mijailova. Bueno, como introducción, ya varios compañeros han mencionado cuál es la problemática con estos compuestos. Una de las grandes problemáticas ambientales que se tiene es la contaminación de los cuerpos hídricos, principalmente por el vertido de las aguas residuales. Para mitigar esta problemática, existen lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales mediante procesos biológicos convencionales, los cuales pueden remover pues materia orgánica, nutrientes y en algunos casos contaminantes específicos. Una de las ventajas que ofrece este proceso biológico es que es de bajo costo y pues fácil mantenimiento. Sin embargo, pues actualmente las investigaciones han puesto en evidencia que hay concentraciones trazas de contaminantes a los cuales se les hayan denominado contaminantes emergentes o microcontaminantes, ya que se encuentran en nanogramos por litro y microgramos por litro. Estos compuestos se pueden clasificar en varios grupos, como ya lo habían mencionado, están los compuestos farmacéuticos, los que son estilo de vida, los que se encuentran en productos de cuidado personal, los retardantes de flama, en fin. Posiblemente los que son compuestos farmacéuticos son de gran preocupación, esto debido a que tienen un amplio uso en medicina humana y veterinaria, y la demanda pues cada vez es mayor.
Estos se han detectado en cuerpos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, y está comprobado los efectos adversos que causan en organismos acuáticos y terrestres, desde lo que es inhibición del crecimiento en algunas especies hasta la muerte. Por tal motivo, pues surge esta preocupación de realizar investigaciones sobre este tipo de compuestos. Bueno, en mi investigación hemos seleccionado 3 compuestos que pertenecen a diferentes clases terapéuticas. Los compuestos farmacéuticos se pueden dividir en antibióticos, analgésicos, inhibidores de la bomba de protones, betabloqueadores, en fin. Entonces nosotros seleccionamos la amoxicilina, que es un antibiótico, el ácido mefenámico, un antiinflamatorio, y el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Como podemos observar, son moléculas bastante complejas y pertenecen a diferentes clases terapéuticas. Lo que tienen en común es que son ampliamente utilizados, algunos son con prescripción médica y en otros casos de venta libre. Como podemos también observar dentro de su estructura química, podemos encontrar diferentes grupos funcionales. Estas propiedades fisicoquímicas permiten más o menos predecir cuál sería el comportamiento de estos compuestos para su remoción. Entonces, por tanto, el objetivo general de mi trabajo es evaluar la remoción de compuestos farmacéuticos como el ácido mefenámico, la amoxicilina y el omeprazol mediante reactores operados en batch con biomasa suspendida a partir de diferentes consorcios microbianos. La hipótesis es que la biodegradabilidad es uno de los principales mecanismos en la remoción de compuestos farmacéuticos mediante procesos biológicos convencionales, y este mecanismo va a depender de los consorcios microbianos desarrollados en cada uno de los reactores. Las condiciones de operación de los reactores van a influir en la composición del consorcio y por ende en el porcentaje de remoción de estos compuestos. Bueno, la metodología que yo tengo hasta el momento son 7 etapas. Ahorita estamos en lo que es el enriquecimiento de consorcios microbianos. Esto es tener reactores de acrílico con una capacidad de 12 litros, los cuales se van a inocular con biomasa proveniente de una planta de lodos activados y se va a dar una alimentación mediante agua sintética bastante específica para cada reactor. Esto con la finalidad de enriquecer cada uno de los consorcios microbianos. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener parámetros de operación en cada reactor bastante específicos, de lo que es el pH, el oxígeno disuelto y los nutrientes que se suministran. Al mismo tiempo, estamos dando seguimiento a los parámetros de calidad del agua. Esto para verificar que precisamente se estén desarrollando los consorcios que deseamos en cada uno de los reactores. Posteriormente que tengamos lo que son los consorcios microbianos, nosotros vamos a realizar las pruebas de biodegradabilidad. Estas pruebas están basadas en una metodología que ya está aprobada por la EPA para lo que son compuestos tóxicos. En estas pruebas nosotros vamos a tener 3 controles en los cuales nos vamos a utilizar botellas ámbar, vamos a tener nuestra agua sintética, la biomasa de cada reactor y la mezcla de nuestros compuestos farmacéuticos. Vamos a evaluar 10 tiempos de degradación, esto mediante condiciones específicas de operación en temperatura, agitación constante, un pH de 7 a 7,5. Se van a estar obteniendo muestras cada 48 horas los primeros días y posteriormente cada 96 horas. Aquí vamos a estar evaluando igualmente parámetros de calidad del agua para posteriormente asegurarnos que se esté llevando a cabo la biodegradación. Con los resultados que nosotros vamos a obtener en esta prueba, nosotros vamos a poder determinar las cinéticas de biodegradación. En este caso, estamos proponiendo un modelo de pseudo primer orden, esto porque relaciona lo que es la concentración de mi contaminante con la concentración de la biomasa y la constante de biodegradación. Posteriormente de esta prueba, vamos a determinar el equilibrio de sorción. Aquí cabe mencionar que, como anteriormente lo comenté, para procesos biológicos el mecanismo de remoción para los compuestos farmacéuticos es la biodegradación y podría ser la sorción. Entonces, esta prueba es de equilibrio de sorción. Igualmente vamos a evaluar la mezcla de los fármacos en diferentes biomasas hasta obtener un valor constante de compuesto respecto al tiempo.
Una vez obtenido, digamos, mis resultados de esta etapa, vamos a hacer lo que es un modelo lineal para determinar el coeficiente de distribución en la parte sólido-agua. Y posteriormente a estas pruebas vamos a hacer la extracción de ADN mediante un kit, ya que está patentado, que trae una metodología aprobada para analizar precisamente el ADN de cada uno de estos microorganismos. Quedan 5 minutos. Ok. A la par, tenemos que desarrollar, implementar y validar un método para la detección y cuantificación simultánea de estos 3 compuestos. Cabe señalar que estos compuestos solo pueden ser detectados por cromatografía líquida acoplada a masa o cromatografía de gases acoplada a masas. Entonces, cada método se tiene que diseñar para este tipo de compuestos. Este método pues consiste en hacer una extracción en fase sólida de mi compuesto, posteriormente un proceso de derivatización y por último la inyección a lo que es el equipo de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos la metodología que estamos siguiendo. Como les comentaba, estamos en la parte de enriquecimiento y a la vez trabajando en lo que es cromatografía de gases acoplado a masas. Hasta ahorita los resultados preliminares que tenemos del enriquecimiento de 2 de los 4 consorcios es que tenemos consorcios ya bastante estables. Esto porque, bueno, estamos dando seguimiento a 2 de los reactores, que es el amonio nitrito oxidante y nitrito oxidante, y en cada uno estamos dando seguimiento a diferentes parámetros de acuerdo a las necesidades del reactor. Como ven, en el amonio nitrito oxidante tenemos el seguimiento a lo que es el nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos en el efluente, calculamos nuestra tasa de remoción de nitrógeno amoniacal y la producción de nitratos. Asimismo, estamos determinando los sólidos suspendidos totales y volátiles, esto con la finalidad de que cuando se inocula, al momento de cambiar la alimentación, que es bastante específica, pues hay un decaimiento de aquellos microorganismos que no van a adaptarse a esta alimentación y posteriormente estamos dando seguimiento para que no haya una disminución de la biomasa y se puedan realizar las siguientes pruebas. E igualmente realizamos lo que es el seguimiento de pH, temperatura, tanto en influente y efluente de cada reactor, así como la medición de los parámetros de campo, por así decirlo, en cada reactor, pH, temperatura y oxígeno disuelto. Bueno, estas son gráficas de reactor amonio nitrito oxidante, en donde vemos que pues la remoción del nitrógeno amoniacal está prácticamente el 99% y tenemos una concentración de sólidos suspendidos volátiles pues constante hasta aproximadamente 2.400 miligramos por litro, lo cual significa que ya podemos utilizar este consorcio para hacer las posteriores pruebas. En el caso del nitrito oxidante, igualmente aquí monitoreamos la remoción de los nitritos y como podemos observar al principio hay una ligera variación, pero posteriormente se mantiene constante arriba de lo que es pues prácticamente 98%. Igualmente aquí se observa los sólidos suspendidos volátiles, un poco de lo que es la disminución por el cambio de la alimentación que se da y posteriormente pues está tratando de mantener de forma constante. Igualmente, la remoción de nitritos y la tasa de producción de nitratos, la podemos observar en esta gráfica, pues trata de ser bastante constante. Entonces, bueno, hasta el momento eso es lo que tenemos trabajado, seguimos trabajando en el laboratorio y bueno, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Italibi. Te pregunta José Daniel, que acaba de exponer un tema muy parecido al tuyo, si nos podrías comentar los límites de detección y cuantificación de los compuestos. Ok, estoy leyendo las preguntas. Sí, bueno, en este caso, para hacer el método, para validarlo, tenemos que tener definir los límites de cuantificación y de detección. En este caso, estamos todavía trabajando en cuáles serían los rangos que vamos a detectar. Ahorita se están haciendo pruebas de forma individual de cada uno de los compuestos. Esto es porque, bueno, no hay como tal un método ya desarrollado para
estos compuestos y bueno, en el caso de la mezcla pues tampoco. Entonces ahorita estamos trabajando en pruebas. Ok. Jennifer Bañuelos también te pregunta si el balance de nitrógeno amoniacal a nitratos es del 100%. Ah, ok, que el balance de nitrógeno amoniacal a nitratos es del 100%. Bueno, ahí la remoción que se observa en uno de los reactores, que es el amonio nitrito oxidante, se observa que es una remoción desde el principio arriba del 90%. Entonces, en cuanto a los nitratos, en este caso están abajo, son valores menores que el nitrógeno amoniacal. Entonces, sí, lo puse en la última lámina. Bueno, no hay otra pregunta, pero yo tengo una pregunta que yo sé que esto no es tu área específica, pero me gustaría saber si has explorado cuál es la escalabilidad de este tipo de métodos en un contexto que ya presentaron varios de ustedes, en el cual hay unos muy bajos niveles de tratamiento de aguas residuales en México y pues parece no mejorar. Ok, sí, creo que cada uno de los tratamientos tiene sus fortalezas. En el caso de los procesos biológicos convencionales, como la mayoría pues conocemos, la mayoría de las plantas que existen en México son procesos biológicos convencionales, ya sean anaerobios o aerobios. Entonces, el objetivo del trabajo aquí es que si hay una remoción de estos compuestos, a lo mejor no podemos llegar a porcentajes del 90%, pero aquí la ventaja de estos procesos que se tiene es que el principal mecanismo es que estos compuestos sirven como fuente de energía a los microorganismos para poder realizar sus funciones metabólicas. Entonces, prácticamente ellos hacen que el compuesto de alguna forma se utilice y se rompa, por así decirlo, en algo más simple. Creo que, como decía una maestra que tuve ahí en el posgrado, creo que el mejor tratamiento que puede haber para aguas es lo que puedes operar y mantener. Entonces, a lo mejor hay procesos avanzados que te puedan dar remociones arriba del 90, sin embargo, sí son caros los insumos y ya una escala, pues eso tendríamos que hacer ahí un balance de costos. Entonces, creo que todos los tratamientos tienen sus fortalezas y bueno, en el caso de los biológicos creo que son bastante económicos en comparación con otros y como bien sabemos la mayoría de las plantas en México son procesos biológicos y pues esto serviría como para identificar en realidad cuál de los procesos que tenemos, anaerobios, aerobios, anóxicos, realmente me da un mayor porcentaje de remoción de estos compuestos farmacéuticos. Perfecto. Muchísimas gracias, Italivi. Muchas gracias por tu presentación. Y de nuevo te pido que por favor dejes de compartir pantalla. Y le damos ahora la palabra a Roberto Ramírez Villa, también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos hablará sobre los boletines meteorológicos sintéticos a nivel local mediante ensambles. Roberto. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Si puedes compartir tu presentación. Sí. A ver, permítame un momento. ¿Me confirma si pueden verla? La vemos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Esta es mi presentación. Boletines meteorológicos sintéticos por municipios mediante ensambles. Yo pertenezco a la Subcoordinación de Hidrometeorología de aquí del INTA. Y pues les agradezco también la oportunidad de poder mostrarles y compartir con los demás compañeros nuestros trabajos. Y bueno, empezamos. Actualmente en el país existen entidades dedicadas a la elaboración de reportes meteorológicos. Sin embargo, debido a la amplia extensión del territorio nacional y a la diversidad de los fenómenos meteorológicos que se involucran, tenemos que, pues no podemos tener un alcance tal a nivel local o municipal. Entonces, digamos que los organismos que están encargados de realizar esta tarea, pues tratan de generalizar la información a nivel cuenca, a nivel regional, etc. Entonces, partiendo de esto, en 2019, un servidor
propuso la generación de boletines sintéticos a partir de modelos deterministas. ¿Qué significa esto? Bueno, empezamos con la propuesta de generar este tipo de reporte. Es un reporte en el que de manera libre, práctica y sintética se pudiera emitir algún tipo de información relacionada con el pronóstico meteorológico, derivado principalmente de elementos que pudieran ser determinados como insumos de manera diaria, o sea, dígase información satelital, modelación numérica, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es la modelación numérica? Son las ecuaciones que describen el comportamiento atmosférico a partir de las leyes de conservación, de masa, de momento, energía. En esto tenemos los modelos de pronóstico numérico determinista y por ensambles. Y bueno, y estos también contemplan la opción de que puedan ser acoplados atmósfera, océano, tierra, hielo marino, etc. Esta información se encuentra de acceso de manera libre en la red para la comunidad científica. Y bueno, y en este caso, para este trabajo, en este proyecto, pues se inició con lo que es información proveniente de un modelo global, que es el GFS. Se obtenía información a partir de estas salidas que uno puede acceder de manera libre. Y posteriormente, en una etapa posterior de este proyecto, pues está eligiendo la información proveniente de ensambles. La diferencia de esto, bueno, entre otras cosas como dominios y el número de miembros que corresponden al ensamble, la resolución y los tiempos de pronóstico, los alcances, es que en el caso de los modelos deterministas tenemos, pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí, podemos seguir un solo camino en el cual desde condiciones iniciales determinadas podemos encontrar un pronóstico posible, pero al utilizar los denominados ensambles podemos tener todo un compendio de posibilidades de dónde puede estar el escenario futuro más probable. Eso es lo que llamamos el ensamble. Y bueno, y para este caso utilizaremos el SREF, que es de ENSEP, el cual básicamente contiene información del WRF con modificaciones de sus parametrizaciones en núcleos, etcétera, entre ellos. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de análisis? Las temperaturas, lo que nos interesa es saber las temperaturas máximas y mínimas del día. También en una perspectiva de la semana, por así decirlo, tendríamos unas tendencias, ya sean positivas o negativas, en el caso de que se presentaran para ciertos municipios. Además, lo interesante es que considera la climatología de la región. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo 34 grados en Morelia, Michoacán, que en Mérida, Yucatán, mientras que en el primero serían condiciones en extremo caluroso, en el segundo serían condiciones templadas a cálidas. Eso es un adjetivo que se agrega para que pueda tener información la persona que está consultando este reporte. También considera el reporte las condiciones de cielo nublado, la precipitación acumulada diaria y la estimación del periodo en el que ocurre la lluvia, es decir, en qué parte del día, así como la probabilidad de precipitación exclusivamente entre los componentes mismos del ensamble. Determina la probabilidad de precipitación, o sea, qué tanto coinciden los miembros del ensamble en que ocurra o no y en cuánto sería. Todo esto considerando la escala de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional. También lo que considera la actividad de tormentas mediante índices de estabilidad atmosféricas en los cuales se determinan condiciones de estabilidad debido a ciertos umbrales que son determinados a partir de estos índices, dígase CAPE, dígase índice L, total de totales, etc. Vientos y rachas también, velocidad del viento, magnitud y dirección, también como condiciones adversas en función de ciertos rangos que están asignados a viento moderado o fuerte y que se pueden observar precisamente en la perspectiva general en los próximos días, iluminándose de colores y así en un vistazo rápido poder ver, por ejemplo, áreas tiempos en los cuales no son considerados condiciones adversas y tiempos donde sí. Esto le puede ayudar mucho a programar actividades de operación, etcétera. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? En la totalidad de este sistema está construido con
software de recursos libres, sistemas operativos open source e insumos que también están libres en la comunidad científica. Desde la solución de los modelos numéricos, se descarga la información también procedente de información satelital, y luego con el procesamiento con algún software que maneja datos científicos de ciencias de la Tierra, y un procesador de texto en el cual acomoda y hace un producto final, que es el que voy a mostrar. Este es el boletín meteorológico sintético, el cual tiene condiciones meteorológicas actuales y pronóstico a 7 días. El boletín a nivel es local, tiene un reporte en formato PDF, el cual puede ser descargado y visto por cualquier dispositivo o medio electrónico. Tiene información, trata de no incluir información técnica y más de lenguaje común, gráficos e imágenes. Todo esto está resumido en una sola página que puedes consultar para cualquier municipio de los 1571. ¿Y por qué son 1571? Porque estoy utilizando información climatológica de los municipios que han sido instrumentados y que contienen información para esa referencia. Y bueno, este es el cuerpo del boletín. En la primera parte es condiciones generales para el día actual, y en unas no más de 3 líneas se resume lo que es temperaturas, lluvias, tormentas, vientos, etcétera, lo que les acabo de comentar, la ubicación del municipio, una breve ahí gráficas ilustrativas para el día y la noche, lo que se espera en función de las actividades, digamos, comunes diarias, y una imagen satelital, una perspectiva regional. Los próximos 3 párrafos incluyen los días siguientes, y en la siguiente parte, que es la última, se detalla una gráfica que construye una serie de tiempo para temperaturas y para precipitaciones, viento y velocidad del viento. Y bueno, en la parte actual de este proyecto, lo que estamos haciendo es ya hacer una evaluación de este pronóstico. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, un servidor y el doctor Julio Sergio Santana Sepúlveda, maestro en ciencia Oscar Pita, y el doctor Nelo Bato Sánchez, estamos trabajando a partir de la reconstrucción de series de tiempo, de observaciones, una homogeneización de datos para generar mallas regulares que podamos tener en totalidad de la República Mexicana, y a partir de ellas empezar los análisis estadísticos, es decir, comparar los datos nodo por nodo del ensamble con los datos de las observaciones por medio de estos análisis estadísticos. Eso es un ejemplo de lo que se ha obtenido hasta el momento. Por ejemplo, en esta primera parte, para este municipio, cuáles han sido los errores asociados a los pronósticos en los tiempos de 24, 48 y 72 horas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una subestimación de la temperatura máxima en comparación con lo que se ha presentado, tomando en consideración las observaciones. En este caso, por ejemplo, en el segundo, en el que vemos en esta parte, es la raíz del error cuadrático medio, y podemos ver también en los periodos de 24, 48 y 72 horas, en esos tiempos de pronóstico, qué tanto ha aumentado la dispersión en cuanto a todo el conjunto de datos con respecto a lo que se ha observado para para todos estos datos que corresponden a la temperatura máxima. Roberto, quedan menos de 3 minutos. ¿Cuánto? 3. Ok. Y para este caso es abril de 2020. En este último tenemos también lo que es el análisis de la dispersión, donde también tenemos para algún municipio ver exactamente cómo se está comportando, digamos, aquí en esta medida en la que se tengan unos 45 grados, podemos ver qué tan eficiente ha sido el modelo con respecto a las observaciones, con respecto al ensamble en sus distintos periodos de pronóstico. Y bueno, eso es un trabajo que se está haciendo actualmente, y se podrá consultar en la página donde se vayan a montar los resultados, así como este sistema. Ese sistema ya está operando actualmente, pero digamos que esto va a venir a complementar este proyecto. Y bueno, ¿cuál es el potencial de esto? Bueno, boletines sintéticos no solo aplicarían para el campo meteorológico, sino también para el marítimo,
los agroclimatológicos, estacionales, fenómenos extremos, etcétera. Todo para contribuir en el apoyo a la comunidad, transporte, programación de actividades, la industria. Y bueno, y todo eso puede ser consultado hoy, está en esta página. Sin embargo, en una versión posterior vamos a poder consultar también los resultados de esta evaluación que se están haciendo a este producto. Y bueno, esa es mi presentación. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. Una pregunta que tengo con respecto a esto es, esto evidentemente, como nos has comentado, es un trabajo muy importante y con amplias aplicaciones, ¿no? Sin embargo, no digo que este es el caso, pero en otros casos resulta difícil comunicarle o transmitir esta información que está en un portal electrónico, uno, a los tomadores de decisiones, o dos, a las personas que se pueden beneficiar de ello, ¿no? ¿Cómo están ustedes resolviendo este problema? Bueno, mira, este proyecto inició el año pasado. Y como les comenté, fue una iniciativa propia, un servidor aquí trabajando en la institución. Y sin embargo, este año, específicamente este año, ha empezado como que a hacerlo más, a compartirlo, por así decirlo. Ya una vez que la institución me ha aprobado la fase posterior de este proyecto, y entonces, pues en eso apenas hemos estado trabajando, ¿no? Los medios, aquí el medio con el que cuenta el INTA, pero sí se necesita precisamente de hacer toda una tarea de difusión de este tipo de información para que precisamente los tomadores de decisiones o simplemente la gente interesada pueda tener información. Lo que se diferencia esto con muchos otros sistemas de generación de pronósticos meteorológicos es que esto está ya aterrizado a un nivel de reporte, ¿no? No vas a encontrar un nivel de reporte para un municipio, siendo que muchos municipios cuentan con departamentos de protección civil, pero tienen que recurrir a pronósticos regionales, ¿no? No pueden encontrar uno aterrizado a nivel local y con este grado, digamos, de simplicidad, y aparte con todo este respaldo que se está haciendo del background de la ciencia. Perfecto. Roberto, tienes otra pregunta, es de Cuauhtémoc Vidrio, y te pregunta que si han explorado el uso de técnicas de downscaling en lugar de corrección de sesgo. Sí, de hecho, pues todo este trabajo tiene todo un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, que se ha contemplado, sí. Lo que falta nada más es el tiempo para hacerlo. Digamos, estamos siguiendo esta línea de trabajo porque se empezó sobre un modelo global, pero ahorita el siguiente paso era buscar la parte de los ensambles. Posteriormente, claro que sí, puede hacer un downscaling, pero vamos a probar primero a hacer la corrección del sesgo y una vez teniendo ya el resultado, pues ya podemos seguir viendo más opciones. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Y puedes dejar de compartir Gracias. pantalla. Muchas gracias a ti. Y si podemos ahora tener la presentación de Roberto Alejandro Real Rangel, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien nos va a hablar de los pronósticos de impactos agrícolas de las sequías en México mediante técnicas de aprendizaje automático. Roberto, también si gustas prender tu... Ay, perdón. Sí, Roberto. Es que son dos Robertos. Si quieres prender tu cámara. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues comienzo entonces. Por favor. Ok. Bueno, las diapositivas, la presentación se está distribuida de esta manera. Primero voy a presentar la motivación y objetivos muy brevemente para el estudio. Posteriormente, la metodología que seguí o que estoy siguiendo. Algunos resultados preliminares obtenidos hasta el momento y finalmente una síntesis y un listado de trabajo por hacer. Bueno, las sequías son eventos naturales, temporales y recurrentes que se manifiestan con la disminución de la disponibilidad natural de agua. Existe una gran cantidad de definiciones muy distintas, muy variadas para la sequía. Sin embargo, para los alcances de esta presentación creo que es suficiente llamarlo así. Es una disminución de la disponibilidad natural de agua que tiene una gran cantidad de impactos y
tan variados como la cantidad de procesos demandantes que existen en algún sistema. Por ejemplo, tenemos impactos agrícolas, impactos ganaderos, impactos en transporte acuático, en turismo. Sin embargo, dentro de toda esta amplia gama de impactos, quizá uno de los que se ve más directamente afectado es el sector de la agricultura temporal, dado que depende exclusivamente de la precipitación para abastecer de humedad a la vegetación y su desarrollo. En México, 16 millones de hectáreas al año son producidas bajo esta modalidad de temporal, de las cuales 6.3 millones de hectáreas, es decir, el 39% es un cultivo de maíz grano. Además, estas 6.3 millones de hectáreas representan el 55% del total de maíz grano producido en México, es decir, se produce más maíz grano en modalidad de temporal que en modalidad de irrigación. De aquí podemos ya intuir que es bastante importante y es muy necesario tener un buen monitoreo, además de preferencia, un buen sistema de pronóstico de sequías y en particular de sus impactos en el sector agrícola de temporal. Y de ahí nace el objetivo de esta investigación, que es desarrollar un marco de trabajo que permita pronosticar los impactos agrícolas de la sequía mediante técnicas de aprendizaje automático. La metodología que seguí o que estoy siguiendo para esta investigación es, primero se hizo una recopilación de información, principalmente que consiste en información de producción agrícola, variables hidrológicas, índices climáticos y características del suelo. Posteriormente se hizo una definición de regiones homogéneas mediante un algoritmo de propagación de afinidad. Después se hizo una estimación de la variable de rendimiento efectivo de cultivo, que a fin de cuentas de aquí saldrá mi variable objetivo para los algoritmos de aprendizaje automático. Y esto se hace removiendo la influencia de los avances científicos y tecnológicos en el rendimiento agrícola. Después hice una propuesta ahí para hacer un índice de sequía ponderado para poder identificar eventos o mejor dicho, impactos agrícolas asociados a sequías, de aquellos impactos agrícolas que no tuvieran una sequía asociada. Después de eso se hizo una selección de variables explicativas para alimentar a los modelos de aprendizaje automático y finalmente aún en etapa explorativa está la parte del entrenamiento y evaluación de los algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, todo esto se hizo con ayuda de una paquetería del lenguaje Python llamada scikit-learn. Bueno, para definir la región de estudio me estoy basando en los distritos de desarrollo rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Es de particular interés enfocarse en los distritos donde hay mayor producción, al menos para enfocar y focalizar mejor el esfuerzo de un estudio con un tiempo definido, ¿no? Entonces, bueno, el distrito de La Barca, que está en Jalisco, el número 70, es el que tiene mayor producción agrícola de maíz en temporal en México. Sin embargo, dado que la información disponible a nivel de distrito abarca solamente desde el año 2003 hasta el presente, resulta muy poca información para poder alimentar un algoritmo de aprendizaje automático. O bueno, a fin de cuentas, quizá hay algoritmos que se puedan alimentar con tan poca información, sin embargo, siempre será recomendable contar con la mayor información posible. Por lo tanto, se decidió recurrir a un análisis regional, para lo cual definir regiones homogéneas usando este algoritmo de propagación de afinidad. Y este algoritmo fue alimentado con atributos de todos los distritos de desarrollo rural del país, entre los que están su composición de suelo, que se distribuye en la proporción de limo, de arcillas y de arena, la precipitación anual media, la temperatura media mensual mínima, temperatura media mensual máxima, área sembrada de maíz anual media y la proporción de cultivo de maíz. De ahí surgieron alrededor de 14 distintas regiones homogéneas en el país y escojo yo la que incluye a la región que me interesa, que es la que tiene mayor producción de maíz temporal, que es La Barca, y tiene estas 10 distritos de desarrollo rural que están marcados en rojo en el mapa del centro. Bueno, a cada uno de estos
distritos de desarrollo rural se les deriva el rendimiento efectivo de cultivo, que no es más que la cantidad total de producción de toneladas producidas al año o por temporada, dividido entre el número de hectáreas sembradas. Y como vemos, esas barras que están ahí representan la variación anual de esta variable, rendimiento efectivo de cultivo. Sin embargo, podemos ver por ahí, hay unos años, si se alcanza a apreciar, está el 2009 y 2011, que se distribuye en varios de los casos, que se observa que hubo bajadas o caídas en el rendimiento. Pero está todavía influenciado, estos registros están influenciados por una gran cantidad de otros procesos, bueno, algunos otros procesos que influyen además de la ocurrencia de sequías. El más comúnmente identificado es el asociado con desarrollo técnico y científico en las técnicas agrícolas, lo cual comúnmente se remueve del registro usando modelos de patrón de tendencia. En este caso se revisó el desempeño de 3 distintos modelos de patrón de tendencia, uno lineal, uno Lowes o de regresión de ponderación local, y uno MD, que lo que hace también es un algoritmo para definir la variación intrínseca del registro. Y se eligió para cada caso el que mejor desempeño tuviera. Una vez habiendo removido la tendencia derivada de estos modelos de patrón de tendencia, se estimó la probabilidad acumulada de cada uno de los valores resultantes de la residual de haberle quitado la tendencia, y se propuso un umbral de severidad de una probabilidad acumulada del 20% para definir que esos serían casos donde valores que caigan dentro de ese umbral serían impactos, se puede decir, severos, ¿no? O sea, cierto umbral definido de manera quizá arbitraria. Sin embargo, hay casos en los que las pérdidas agrícolas pueden estar, aunque ya se eliminó la influencia del desarrollo técnico científico, pueden estar asociados a otro tipo de eventos que no son sequía, ¿no? Puede haber estado la cantidad de humedad del suelo en condiciones adecuadas, sin embargo, haberse presentado pérdidas agrícolas o reducciones en el rendimiento efectivo de cultivo. Y bueno, te quedan menos de 4 minutos. Gracias. Bueno, para identificar los meses donde coincidió que hubiera sequía y que además hubiera pérdidas, se hizo una propuesta de una metodología donde, para no meterme mucho detalle y por el tiempo limitado, lo que se hizo es hacer una combinación de pesos, tanto por un lado el momento de la siembra y por otro lado la necesidad de agua, derivado del factor Kc, donde dependiendo de la etapa de desarrollo de la planta tenemos una diferente necesidad de agua. Entonces, haciendo combinaciones de los pesos derivados de estos dos criterios, se puede llegar a un índice estandarizado de humedad del suelo ponderado, asignado a la temporada total. En este caso del ejemplo es uno de menos 1.03, y al ser un valor negativo, se puede determinar que en esta temporada hubo déficit o hubo sequía. Entonces, bueno, de esta manera se hizo para todos los distritos de desarrollo rural de la región homogénea analizada, y para todos los años, todas las temporadas, y de ahí se pudo remover o quitarle la etiqueta de impacto a estos 3 que están señalados con unos óvalos color rojo. En las variables explicativas candidatas se incluyeron algunos índices climáticos asociados con la ocurrencia del fenómeno del Niño, como es la temperatura media en estas regiones del Océano Pacífico, en la región Niño 1+2, Niño 3, Niño 4, Niño 3.4, y un índice de oscilación del sur, medido por la variación de presiones entre Tahití y Darwin en Australia. Además, se incluyeron índices de sequía con escala temporal de un mes, el SPI, el SSI, y un índice estandarizado de temperatura. Simplemente a la variable temperatura se le aplicó el mismo criterio de estandarización que los índices estandarizados de sequía. Y además, a cada uno de todos estos variables explicativas candidatas se le aplicaron retrasos desde 1 hasta 17 meses. El objetivo de todo esto es tener una lista. Lo que vemos en el cuadro de la izquierda es
un ejemplo de información conocida. Es decir, tenemos para empezar algo que podemos llamarle índice, que nos identifica cada renglón a qué corresponde, por ejemplo, al Distrito de Riego, Distrito de Desarrollo Rural 104 en la temporada 2005, por ejemplo. Tenemos una matriz de variables explicativas o atributos, que es para cada uno de estas temporadas un valor para cada uno de los índices y variables explicativas que se describieron. Y además una variable objetivo o una etiqueta que nos dice cuál es el resultado de la combinación de todas estas variables explicativas, ¿no? Uno siendo hubo impacto agrícola, es decir, hubo reducción en la producción, o 0 donde no se observó una reducción significativa. Una vez que el algoritmo de aprendizaje automático es entrenado o se le enseña el modelo con esta información conocida, se le prueba con otro conjunto de información que, a pesar de que sí es conocida, como ven en el vector de variables objetivo o etiquetas están unos signos de interrogación, es decir, hacemos como que no lo conocemos y vemos cómo se comporta con lo que aprendió de la parte del conjunto de información conocida, cómo se comporta y cómo pronostica las variables desconocidas, ¿no? Y se compara con la información que se conoce para evaluar su desempeño. Finalmente les decía... un minuto, Roberto. Gracias. Les decía, tengo aquí un resultado preliminar, muy preliminar de un algoritmo de bosque aleatorio al que se implementó para pronosticar impactos agrícolas al inicio de la temporada. Y en resumen, lo que tenemos es una probabilidad de detección para el conjunto de prueba, que es el que más nos interesa, una probabilidad de detección de 67% y una probabilidad de falsa alarma del 33%, lo cual no son valores digamos, no son perfectos. Sin embargo, bueno, esto es un trabajo todavía en proceso. Y me brinco esta parte de la síntesis, es simplemente una síntesis de lo que ya les estuve describiendo. Y el trabajo por hacer es, bueno, probar el uso de un método no compensatorio para la agregación en el cálculo del índice de sequía ponderado que les describí, para que meses donde hubo mucha humedad no compensen otros meses donde no hubo humedad. Eso mejoraría la identificación de casos donde hubo pérdidas agrícolas, pero no hubo sequía. Implementar una técnica de remuestreo para balancear el número de ejemplos positivos con impactos de sequía y negativos que no tuvieron impacto. Evaluar otras variables explicativas candidatas y además, obviamente, evaluar otros, entre más mejor, algoritmos de clasificación, y para poder evaluar el desempeño de todos ellos y elegir el mejor y optimizar, ¿no? el que más se adecue. Y eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho. Ahí están mis datos de contacto y estoy a sus órdenes. Gracias, Roberto. Tienes dos preguntas. Una es de Olga Cisneros. Es ¿cómo filtraste las variables que influyen en el rendimiento de un cultivo? Y la segunda es de Ulises Dehesa. Si consideras que la cosecha de agua de lluvia y las fuentes renovables de energía, en particular la solar, mediante sistemas fotovoltaicos, pueden ser una herramienta para potenciar el desarrollo en comunidades para agricultura de temporal. Ok, la primera pregunta es ¿cómo filtré las variables que influyen en la producción agrícola, verdad? Ajá, en el rendimiento de un cultivo. En el rendimiento del cultivo, ajá. Ok, siempre partimos de un conocimiento del proceso. Es decir, hay ciertas recomendaciones, en la literatura uno se puede encontrar muchas recomendaciones. Y en realidad uno comienza por eso usé por ahí muchas veces la palabra candidatas. Es un conjunto de variables que pueden quedar al final en el algoritmo y para ser entrenado, o pueden encontrarse que no son tan adecuadas, ¿no? Pero de entrada, partiendo de un conocimiento del proceso, por un lado del conocimiento del proceso y por otro lado de la disponibilidad de información, uno recopila toda la información que uno crea que puede ser útil para después aplicar metodologías de selección de atributos o técnicas de selección de atributos para desechar las que no son tan útiles o las que son colineales con otras, por ejemplo. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, el potencial de las fuentes renovables de energía, en particular la energía solar, para potenciar el desarrollo en comunidades agrícolas de temporal. Uy. Si esto es un poco fuera de todo. Ajá, se me escapa un poco
quizá requeriría pensarlo un poquito porque no es tanto... No te preocupes, hay otras que son más me disculpa ahí por afines a tu esa tema. pregunta. No, la pregunta no era específicamente sobre el tema, entonces está bien. Te pregunta Cuauhtémoc Vidrio si la técnica empleada para formar las regiones homogéneas, estas formas regiones fijas o empleas el enfoque de regiones de influencia. ¿Y por qué elegiste tal técnica de delimitación de regiones en este problema en particular en lugar de otros métodos convencionales, por ejemplo el de WARF? Ok, bueno, no conozco ese de WARF que comenta. Bueno, a ver, el procedimiento aquí es bastante empírico y parto de probar diferentes técnicas. Por ahí hay unas que uno tiene que definir previamente el número el número de conglomerados o el número de conjuntos que resultarán, lo cual se me hace un poco forzado. Preferí buscar una técnica que sola me encontrara el número de conjuntos de manera automática. Encontré esta que daba resultados que me parecieron adecuados de manera subjetiva, porque además probé otras donde veíamos que mi interés estaba en el Distrito de Desarrollo Rural La Barca, que es puntero en la producción de maíz de temporal, por lo cual muchos otros técnicas que probé lo dejaban en un grupo solo. Entonces, aún asignando diferentes hiperparámetros para procurar mejorar la agrupación, terminé optando por esta. En realidad es mucho de trabajo empírico y prueba y error. Perfecto. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Hemos llegado al límite de tiempo que tienes para contestar las preguntas, entonces esto es todo por el día de hoy. Eres tú el último participante en esta segunda bloque y dentro de un poquito más de tiempo tendremos la plática con la doctora Rosa María Ramírez Zamora, que les recuerdo de esta plática es eso, es una plática, tomarse un café con expertos a un nivel de iguales, ¿no? Esto es una de las cosas más ricas de este encuentro, es justamente esto, que tenemos la oportunidad nosotros como jóvenes investigadores del agua de platicar con gente que tiene una trayectoria consolidada. Y bueno, nada más rapidísimo recordar o hacer una breve reflexión sobre esto que hemos escuchado. Nos invita mucho a pensar en estas diferentes interfaces que, por ejemplo, la UNESCO ha llamado mucho a trabajar en ellas, ¿no? A trabajar en la interfaz entre ciencia y política, entre ciencia y sociedad y entre sociedad y política, ¿no? Hemos visto todos trabajos excelentes que podrían todos mejorarse, ¿no? Todos podrían mejorarse. Cuando comprendemos estas diferentes interfaces, no nos podemos quedar nosotros, los que nos dedicamos a cuestiones de agua, solamente en la ciencia o solamente en la política, ¿no? Sino que tenemos que siempre estar pensando en este ciclo completo. Y eso es algo que creo que nos podríamos llevar de reflexión todos los que estamos participando. Les agradezco que me hayan permitido compartir este espacio con ustedes y le paso la palabra a las personas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchísimas gracias, Jorge Alberto Arriaga Medina, por tu moderación, por este mensaje de cierre. Me parece que fue muy buena la forma, digamos, de cerrar como esta reflexión con las presentaciones y las ponencias. Otro segundo bloque magnífico de ponencias en esta ocasión en el arranque de la diáspora hídrica. Muchísimas gracias. Jorge Alberto Arriaga, les comento, es coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO. Muchísimas gracias. Y la vinculación es uno de los aspectos más importantes de esta diáspora con las instituciones que organizan este evento, pero también con las instituciones de las cuales provienen todos los ponentes y todos los asistentes. Muchísimas gracias, Jorge, por este trabajo brillante. Felicidades también a todas y todos los ponentes de este segundo bloque, también magníficos trabajos. De verdad que es complicado poder seleccionar cuál es el mejor de los trabajos, porque todos tienen mucho valor en diferentes perspectivas. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar este momento para hacerles algunos anuncios e invitarlos a una dinámica que vamos a tener en este momento. Antes de pasar a que los ponentes registrados como tales puedan pasar a esta charla de café con la doctora Rosa María Ramírez, quiero pedir a todos los asistentes y a todos los ponentes si pueden, de igual forma que en el bloque anterior, activar sus cámaras
para que pudiéramos tomar una fotografía del grupo. Si podemos dejar de compartir ahora la pantalla del evento para que poco a poco vayamos como activando las cámaras. Y en lo que activamos todas las cámaras, quiero pedirles también un favor. Queremos pedirles su colaboración para hacer una encuesta, una breve encuesta que vamos a publicar en este momento en la plataforma Zoom. Si le están observando, todas y todos ustedes, y me indican si le están viendo, ¿es correcto? Sí. Para que nos ayuden, por favor, a contestarla. Y pues simplemente es como una visión de parte de ustedes, de su participación, de los componentes de la dinámica misma del evento. Y de verdad que sería de muchísima utilidad poder tener sus puntos de vista y sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias. En lo que vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, en lo que llenan ustedes la encuesta y para dar las siguientes indicaciones. Cuando veamos que ya va con un grado de avance importante, lo vamos. Marcos, si puedo, me gustaría hacer rapidísimo un anuncio también, invitar a todas las personas que se encuentran presentes a unirse a la Red del Agua de la UNAM, que llevamos más de 10 años trabajando justamente con jóvenes, para jóvenes y para la inclusión de una agenda de juventudes en la agenda hídrica. Muy bien. ¿Qué procedimiento, cómo es el proceso para poderse unir a la red, Jorge? Nuestra página es www.agua.unam.mx, se los pongo en el chat. Y ahí viene es llenar nada más un formulario y con eso ya forman parte de la Red del Agua de la UNAM. Muy bien. Pues a lo largo, ¿qué te parece si a lo largo del evento pues vamos compartiendo esta información y podemos ya compartirlo con todos los interesados en participar en la red? Muchas gracias. Vamos a cerrar entonces ahorita el espacio de la encuesta, si están de acuerdo. Sí, me dice Moni si está completa la encuesta, si falta alguien más de llenarla. Parece ser que ya no está teniendo mucho movimiento. Muy bien. Y podemos ahora, si podemos minimizar la ventana para poder tener la fotografía del grupo y darles las indicaciones de lo que sigue. Entonces, vamos a tomar la fotografía conmemorativa de este bloque del seminario. Entonces, pues con la misma lógica, quienes gusten prender sus cámaras y participar de esta toma de la imagen, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por su participación. Y a la cuenta de 3, pues vamos a hacer 3 tomas, ¿les parece? Vamos, entonces, 1, 2, 3. Ahora, 1, 2, 3, la segunda toma. Y una tercera, si gustan saludar a la cámara o cualquier con sus manos que también pudieran hacer, sería muy padre. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por esta inmejorable forma de iniciar nuestra diáspora. A continuación, lo que vamos a hacer es agradecer muchísimo a quienes estuvieron registrados como asistentes su participación y su presencia. Invitarlos a que mañana, a partir de las 9:15, como está programado en el programa oficial de la diáspora, nos conectemos otra vez en las ligas que ya tenemos todos para podernos conectar. Si alguien tiene alguna dificultad, por favor, comuníquese con nosotros. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Y a los ponentes, avisarles que en un momento más, en su propia pantalla de Zoom, van a recibir una invitación para pasar a la sala de café. Y si alguno de los ponentes no la recibe en un momento determinado, ahorita nos avisa para que lo podamos arreglar de la mejor forma y que puedan participar en la sesión de café. Esta sesión de café vamos a abrir esta sala para poder estar juntos con la doctora Rosa María Ramírez. Vamos a hacer una pequeña pausita para dar tiempo a que se puedan estirar un poquito, a lo mejor estirar las piernas, levantarse. ¿Y qué les parece si a la 1:45 nos vemos en la sala para poder iniciar con esta sesión de café, esta sesión de charla con la doctora Rosa María Ramírez en esta parte de networking y además pues para que conozcan más entre ustedes mismos? Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a todos su participación, a los asistentes muchas gracias, nos vemos mañana muy temprano, 9:15, y a los ponentes pues que por favor nos sumemos a la siguiente sesión de convivencia. Muchísimas gracias a todas, a todos.